que naciera en mi bella Venezuela, José Gregorio, hombre sabio y humilde, primer horizonte era la llamada de Jesús para servir a su tierra. Soy el doctor Diógenes Peña, médico cirujano, epidemiólogo con especialidad en salud pública y administración de hospitales. En el marco de la ruta online del venerable doctor José Gregorio Hernández, hoy vamos a hablar sobre su formación profesional, sus logros académicos y científicos. José Gregorio Hernández recibe el título de medicina en la Universidad Central de Venezuela el 26 de junio de 1888. Luego de graduarse, retorna a trabajar como médico en su pueblo Isnotú, pero de inmediato el gobierno venezolano lo llama, cuyo presidente para ese momento era Juan Rojas Paul, y por recomendación de uno de sus profesores, el doctor Calixto González, le ofrece una beca que le permite viajar a París. En noviembre de 1889 ya se encontraba cursando estudios en el laboratorio de histología de Matías Duval, donde estudió microscopía, embriología e histología, por supuesto con el propio Matías Duval. Estudia fisiología humana en el laboratorio de Charles Richet y estudia 2 años en Francia bacteriología con Isidore Strauss. Termina su estudio, pide permiso y se traslada a Berlín para estudiar histología y anatomía patológica y seguir un nuevo curso de bacteriología. 2 años después, el doctor Hernández regresa de Europa con una formación, con una capacitación importantísima para la Venezuela de ese momento. Para que nosotros podamos entender la importancia de los estudios del doctor Hernández en Europa, es necesario ubicarnos en la Venezuela de ese momento. Una Venezuela rural, con luchas intestinas entre caudillos locales por el poder político, a espaldas del pueblo y del país. Pero quien sí tenía claro lo valioso de este recurso humano eran las autoridades universitarias. Es la razón por la cual en noviembre de ese mismo año que regresa de Europa, comienza su actividad académica, su actividad como docente en las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental y bacteriología en la Universidad Central de Venezuela. El 14 de septiembre de 1909 es nombrado profesor de la Cátedra de Anatomía Patológica Práctica de la Universidad Central. Su labor docente fue interrumpida en 2 oportunidades. La primera en el año de 1908, cuando decide hacerse religioso y entra en el monasterio de la Orden de San Bruno en la Cartuja de Farneta, cerca de Lucas, en Italia. Y la segunda oportunidad que fue interrumpida su labor docente fue el 1 de octubre de 1912, cuando el gobierno dictatorial de Juan Vicente Gómez decreta el cierre de la universidad. En 1917 viaja a Nueva York y Madrid para cursar nuevos estudios en bacteriología. En cuanto a su obra, su legado, ¿qué podemos decir? José Gregorio hablaba 6 idiomas: español, francés, alemán, inglés, italiano y portugués. Era músico, era filósofo. A él se debe la introducción del microscopio en Venezuela y de muchos otros instrumentos científicos que trajo de España. Trajo un tensiómetro que tomaba la presión sistólica y diastólica. Es importante recordar que los tensiómetros que existían para ese momento en el país solo tomaban la tensión sistólica. Creó el Laboratorio de Fisiología Experimental, fundador de las cátedras de histología normal y patológica, fisiología experimental,
bacteriología, siendo esta última, o sea, la cátedra de bacteriología, la primera en América. El doctor Hernández fue la primera persona en Venezuela en publicar un trabajo en la disciplina de bacteriología. Es considerado el impulsor y pionero de la verdadera docencia científica y pedagógica en Venezuela. Coloreó y cultivó microbios e hizo conocer la teoría de Virchow, destacada su faceta como fisiólogo y biólogo, conociendo a fondo la física, la química y la matemática. Autor de 13 ensayos científicos sobre diversas disciplinas, publicado en la Gaceta Médica de Caracas y de la Universidad Central de Venezuela. Fue uno de los 35 fundadores de la Academia Nacional de Medicina, convocada por el doctor Luis Racetti en 1904, ocupando el sillón número 28. Formó una escuela de investigadores quienes desempeñaron un papel importantísimo en la medicina venezolana. Para aquel momento bastaría con citar a Rafael Rangel, considerado padre de la parasitología en Venezuela. Fue alumno de 2 premios Nobel, de Santiago Ramón y Cajal, premio Nobel en 1906, y de Charles Richet, premio Nobel en 1913. El doctor Hernández supo combinar su actividad de médico, docente e investigador con la más profunda caridad y actitud de servicio a todos, especialmente a los más pobres, los más necesitados. En opinión del doctor Santos Aníbal Dominici, muchos galenos de Caracas, conociendo la pericia del doctor Hernández, no vacilaron en consultarle, incluso al pie de sus propios enfermos. Muchos médicos también caraqueños, por problemas de salud, de edad, comenzaron a transferirle su clientela al doctor Hernández, llegando a contar José Gregorio con una de las más extensas clientelas de la Caracas de aquel tiempo. Finalmente podemos decir que la obra cumbre del doctor Hernández en el campo científico lo constituye sin lugar a duda su labor docente, caracterizada por su decoro, sabiduría, honestidad y vocación social. Los que son de nacer